Y en este curso, de mujer a mujer, vamos a ver cómo saber qué es para ti ese llamado, ¿sí? Y esto es cuando su palabra conmueve tu interior a comprensión y compasión por otras mujeres. Escúchame bien. Ya no hay egoísmo, ni envidia a otras, ni codicia. Ya no hay rivalidad y no hay comparación, no te comparas más con otras mujeres. Ya no hay crítica hacia otras, ni burla a la mujer en general. Ahora, si hay algo de esto todavía en tu corazón y batallas, no te preocupes, porque en el transcurso del curso vamos a aprender cómo ir venciendo esos deseos naturales, esos deseos carnales. Yo creo que ya estuvo bien de estar compitiendo con otras. Y te doy como una señal. Cuando llega una mujer a platicarme que su esposo le fue infiel, ¿no? Y siempre saca a colación la señora con la que fue infiel. Yo le llamo la lagartona. Si me escuchas decir el término lagartona, bueno, pues es una así con piel de cocodrilo, ¿verdad? Que se metió por alguna causa. Y luego se comparan. Ay, ni que estuviera tan bonita. Ay, está más vieja. Ay, está más gorda. ¿Y por qué te comparas? ¿No? Entonces, este es el tema que tenemos que ir venciendo en el transcurso del curso. O sea, hay en nosotros egoísmo. El egoísmo es no quiero salir de mi zona de confort. Yo estoy muy a gusto con mi vida, con mis hijos, con mi familia. Yo no me quiero esforzar. Yo no quiero ver a nadie. Entonces, discúlpame, pero no está siendo desobediente al llamado, porque el llamado ahí está. Dios no te salvó tan solo para llevarte al cielo. Él te salvó para que seas luz y sal aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, el Señor, no tengo duda, ha ido cambiando ese corazón natural y caído por uno nuevo en Él. Y si batallas con algo de esto, pero quieres vencerlo, tienes que tener un corazón dispuesto para que haga y siga haciendo su obra, ¿sí? Cuando quieres que otras mujeres reciban las abundantes bendiciones de la gracia que tú has recibido y darles a conocer lo que el Señor quiere para ellas, entonces vas a ser bendecida para bendecir, al comprender que no solo se trata de ti, sino de Él, ¿sí? Que tú ya no eres la Coca-Cola en el desierto, tú eres una hija de Dios salvada para poder poner nuevamente la imagen suya en ti. Tú no eres el centro de todo, ¿sí? Y es ahí cuando aceptamos hasta, fíjate, la adoración de los hijos que nos llegan a decir, no, yo te quiero con todo el corazón, tú tienes que corregirlos. No, no, no. Con todo el corazón, única y exclusivamente se le ama a Dios. Al prójimo se le ama como a sí mismo. Son temas que vamos a ir viendo sobre esto, ¿no? Y entonces, al ser testigo del dolor, de la enfermedad, de la prueba, de la tragedia, del abuso, de la separación, de la viudez, de la pérdida de otras mujeres, y no sabes cómo ayudar, ¿sí? Pero que en tu interior hay algo fuerte que te atrae a hacer algo más que solo mirar, que sabes que Dios puede usarte, pero hay dudas. Si es así, estás en el lugar correcto para prepararte y dar respuesta. O si te ha pasado que de momento encuentras, ¿no? Cuando vas al súper o a dejar a los chicos a la escuela o estás ahí en la rutera y de momento se acerca alguien y te empieza a contar sus problemas y tú ni siquiera la conoces y te suelta tantas cosas y te quedas así en shock porque no sabes ni qué decirle. Prepárate. Esto está significando que Dios te dio gracia con esa persona porque necesitaba abrir su corazón. Y no debe quedar tan solo en un encuentro ocasional, sino que lo que le respondas le deje marca, le deje huella, le deje consejo sabio, le deje palabra. Y cuando le dejas palabra, la palabra no vuelve al Señor vacía. Entonces, es importante que aprendas
porque si Dios te salvó, puso sus ojos en ti, te amó primero, aunque tú lo amaras a Él te amó primero. Si Él te reservó desde el vientre de tu madre, es porque realmente quería que fueras un instrumento en sus manos. Y este es el tiempo, ¿sí? Entonces, si tienes ahí tu Biblia, siempre ahí pusimos una notita, ¿no? Ivonne es la artista del grupo de WhatsApp, ella pone los mensajes bonitos y decíamos tu Biblia, una libreta, toma notas y ve escribiendo aquello que más te llama la atención. Y, y de esta manera, al rato, al final, vas a recibir en el Word, en una aplicación, el material escrito para que cada una vaya armando su propio manual de mujer a mujer. Y entonces, ya sea que tú lo tengas virtual en tu computadora o que lo imprimas, tú tienes ahí toda la palabra, el consejo, la recomendación para que puedas dar respuesta a quien lo necesite. Ahí en Isaías 54, versículos del 1 al 8, encontramos un pasaje hermosísimo que te mencionaba que fue el que revolucionó mi vida para este llamado. Y dice así, yo tengo la nueva traducción viviente y en ocasiones uso también la Dios habla hoy. Me gustan otras traducciones porque son más actualizadas con un lenguaje más sencillo, más claro, con el que puedes entender perfectamente el mensaje, ¿sí? Dice la palabra, da gritos de alegría, mujer estéril y sin hijos, ¿sí? Es cuando Dios me da esa palabra y digo, no, yo no soy esa, pero no tenía el entendimiento que me vino después que te expliqué al principio, ¿no? Y dice, estalla en cantos de gozo, tú que nunca has dado a luz, porque el Señor dice, la mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Agranda tu tienda de campaña, extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives, alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque te vas a extender a derecha e izquierda. Tus descendientes conquistarán muchas naciones y poblarán las ciudades ahora desiertas. No tengas miedo, no quedarás en ridículo, no te insultarán ni tendrás de qué avergonzarte. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no te acordarás más de la deshonra de tu viudez, porque tu Creador te tomará por esposa. La versión Reina Valera dice tu hacedor, ¿verdad? Su nombre es todopoderoso. Tu Redentor es el Dios Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Eras como una esposa joven abandonada y afligida, pero tu Dios te ha vuelto a llamar y te dice, por un corto instante te abandoné, pero con bondad inmensa te volveré a unir conmigo. En un arranque de enojo, por un momento me oculté de ti, pero con amor eterno te tuve compasión. Lo dice el Señor, tu Redentor. En la traducción Dios habla. Vamos a algunas reflexiones. Mira, en primer lugar, algo muy interesante de este mensaje profético es que el Señor usa una analogía, que significa una comparación, de su pueblo con una mujer. El profeta le está hablando de parte de Dios al pueblo, hombres, mujeres, niños, todo, ¿verdad? Pero la cosa interesante es que le habla en términos de mujer, ¿sí? Le habla a la nación que él formó y va dando una descripción profunda de lo que es la expresión femenina, ¿sí? Y es para nosotras hoy un llamado para escuchar su voz. Esto es algo muy, muy interesante. Recuerda que en la Biblia hay analogías, que son esas comparaciones, cuando dice Dios que demos fruto o como fruto, no está refiriendo que somos peras o manzanas, no, se está usando una comparación. En segundo lugar,
Si observas con atención, el Señor da varias características de la mujer en general, ¿sí? Aunque inicia diciendo a ti, mujer estéril que no has dado a luz, fíjate, habla de su rol, ¿sí? Habla de sus virtudes, habla de sus vivencias, pero también habla de sus límites. Así como también habla de diversas experiencias que pasa la mujer, ¿verdad? Por ejemplo, empieza con una alegría especial, es cuando el gozo solamente viene de él, pero también habla de la esterilidad y también habla de la soltería, porque está hablando de la que nunca tuvo esposo. Entonces yo me encuentro que cuando yo estoy mucho más joven y de momento empiezo a asistir a las reuniones de mujeres de la iglesia donde yo asistía, yo me preguntaba por qué siempre se refieren a la mujer casada con hijos y Dios me empieza a inquietar. Es más, mira, te cuento una experiencia que tuve hace muchos años allá en un congreso en Vino Nuevo de mujeres. Y yo estaba ahí, una mujer que pasó, empezó a hablar de las virtudes de su marido, de lo maravilloso de su marido, de lo precioso de sus hijos y de su maravillosa vida. Y yo estaba tan indignada porque yo percibí en mi espíritu, es que no todas tenemos un maravilloso marido, no todas tenemos, muchas ni marido, ¿verdad? Y no todas tienen hijos, o tienen hijos en la cárcel, o son delincuentes, o andan en las drogas, ¿no? Y tampoco la vida es tan maravillosa como que toda perfecta. Yo pienso que, y luego el Señor me dio oportunidad de darle palabras breves a esta mujer, pero yo me quedé con mucha carga. Y yo clamé al Señor, le dije, Señor, vemos como 5,000 mujeres en esta reunión. Y eso de estar escuchando de la otra que tiene un maravilloso marido, me huele más a presunción que a enseñanza. Y la siguiente oradora que vino empezó a hacer un llamado a todas las mujeres, para que todas las pastoras que estábamos allí oráramos en lo personal con ellos. Y fue maravilloso, porque entonces nos paramos como, no sé, 100 pastoras al frente, en un lugar muy grande, y se empezaron a hacer filas. Yo nada más te digo algo. Cuando yo estaba orando por las últimas, yo no sé con cuántas oré, pero estaba la divorciada, estaba la abandonada, estaba la que le fueron infiel, estaba la que no tiene hijos, estaba la que tiene muchos hijos, la que tiene problemas con los hijos delincuentes, estaba de muchas características. Y cuando yo terminé de orar con las últimas, me llega olor a tierra, pues, ¿qué crees? Que ya estaban levantando las sillas y barriendo la alfombra para el día siguiente. No sé cuánto tiempo estuvimos orando. Yo dije, esta es la obra del Señor que oyó mi clamor. Y de ahí abrió mucho mi corazón, que no damos por sentado de que todas las mujeres tienen marido y las que no tienen valen menos. No, claro que no. O las que no tienen hijos valen la mitad. No, no, tampoco. Y las que tenemos, no tenemos ningún derecho de sentirnos orgullosas, porque antes, al contrario, a pesar de cómo somos, el Señor decidió darnos la oportunidad de ser un instrumento, escúchame bien, para tener hijos para su gloria, no para la nuestra. ¿Ves? Entonces aquí vemos cómo en este pasaje nos habla, sí, de la esterilidad, sí habla de la soltería, pero también habla del temor, de miedo al ridículo. Hay muchas atrapadas con esto, ¿eh? Al insulto, a la vergüenza de la juventud. Vi tantos casos y sigo viendo mujeres que se sienten tan poca cosa porque siguen recordando su vida loca de la juventud, cuando no tenían a Dios, cuando no lo conocían, cuando no tenían temor reverente, ¿verdad? Y siguen cargando con eso. A los límites humanos que todos tenemos, a la estrechez económica que pasamos, a la falta de visión espiritual. Si por años pensaste que tu labor, mujer, era limpiar casa, lavar trastos, lavar ropa, dar de comer, criar hijos, cuidar esposo, y eso es todo lo que haces, discúlpame, es parte de, pero no lo es todo, ¿sí? Pero también habla de la situación de la mujer que está casada y luego no. Así, ¿te fijaste? La abandonada, ¿sí? Y la cosa es que muchas mujeres, cuando el marido se va o la pareja, porque algo que vi mucho en Juárez, que muchas piensan que es su marido y no están ni casados, ¿sí? Pero como viven con ellos, piensan que es su marido, pero no tiene nada formal. Y entonces cuando se van, pues ya no saben ni qué son, porque antes qué eran y ahora qué son. Ya no tienen
esa persona, ¿verdad? Pero aún estando casadas, que pasan por el divorcio, ¿no? Y luego vemos el abandono, el rechazo, la soledad en medio del matrimonio, porque también encontramos que hay hombres que su prioridad es su trabajo y hay un abandono emocional, ¿no? Pero también hay un rechazo cuando la mujer va entrando en años, ya no es la figurita de jovencita, ahora ya subió de peso, ahora ya se le notan los años y empieza a haber una crítica, un rechazo, una comparación, muchos sentimientos de soledad y de abandono. Y luego experimentar una viudez. Y yo no sé si tú te acuerdas, hermosa, pero el año pasado hubo muchas viudas y curiosamente esposas de pastor, ¿sí? Jóvenes que por causa del COVID, ¿verdad? Quedaron en esa condición, criando hijos en una economía menor o precaria. Y entonces vemos que también aquí nos habla de la viudez. Y entonces hay que abrir el horizonte. Y entonces yo tengo dos principios para ministrar mujeres. Una, no presumo a mi marido. Dos, no presumo a mis hijas. Porque no todas o tienen marido o un buen marido, o tienen hijos o tienen buenos hijos. ¿Ves? Entonces yo nunca hablo así. O sea, si el Señor ha hecho cosas hermosas en ellos, pues la gloria a Él, pero no es por mí. Entonces, es cuando vemos a mujeres que por sufrir estas situaciones de abandono, rechazo, soledad, engaño, viudez, la inseguridad se posesiona de ellas, la falta de paz, ¿sí? La obsesión de querer tener hijos, ¿sí? O de no querer tenerlos también. Y por otro lado, la preocupación de los hijos. Y fíjate que este pasaje de Isaías 54 te responde a todo. Ivonne oraba al principio, que muchas que tienen respuestas, preguntas, en esta mañana van a recibir respuestas. Número 3, cuando dice que te alegres por ser estéril, es porque promete hacer algo con esa condición que es más espiritual que física. Y déjame hacerte una pregunta, ¿sí? ¿Cuántas discípulas tienes ya? Yo no estoy hablando a la pastora Patti, ¿no? No, cada una de nosotros. ¿Cuántas discípulos? Porque el llamado de Jesucristo es a ser discípulos, ¿sí? No nada más a tener amiguis, sino a ser discípulos. Y esto es parte de este llamado. Al disponer nuestro corazón a ayudar a otras mujeres, vamos a ir enseñándolas de muchas maneras a aprender a amar a Dios, a aprender a amarse a sí mismas como al prójimo. Entonces, ahí es cuando Dios nos dice, eres un estéril espiritual, porque no has tenido hijas espirituales, ¿no? Y cuando dice que extiendas las estacas de tu tienda, eh, yo nada más te llevo a la figura, ¿no? En aquel tiempo las casas habitación pues eran como tiendas de campaña. Entonces cuando la pareja se casaba tenía una tienda chiquita pues para dos, pero conforme iba creciendo había la virtud de irle añadiendo espacio, era de tipo tela, entonces le añadían y añadían cuerdas y añadían estacas para firmar. Y esta figura dice, no te conformes con la familia que tienes hoy, biológica. Así que extiende las estacas de tu habitación para que el Señor, aparte de esos hijos naturales que te va a dar esa sabiduría para guiarlos en el camino correcto, sino también acoger a los hijos espirituales que nunca han sido abrazados, amados, ¿verdad? Enseñados. Y aprender a tener hijas del corazón, a las cuales vas a poder amar, vas a poder guiar, vas a poder enseñar, escuchar, corregir, orar. Parte del tiempo de consejería es esto, mostrar amor cuando prestas atención, tus oídos, escuchas su historia y de momento empiezan a echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Entonces, es que el marido que Dios me dio, yo les corrijo. No, Dios no te lo dio, a menos que hayas orado mínimo un año esperando en el Señor. De otra manera, tú te lo agarraste y tú lo escogiste. Entonces no digas que fue Dios necesariamente, ¿no?
Entonces, esto es lo que se hace dentro de esta consejería de mujer a mujer, donde podemos corregirlas, ¿no? No, no, esto que tú piensas es la idea común, pero no necesariamente es la voluntad de Dios. Y entonces podemos orar con esa persona y empieza a percibir la presencia de Dios con su amor abrazándola, con su perdón. Y una característica muy, muy notoria y muy importante, que cuando está en esa cercanía de poder escuchar y al final orar, yo no dejo ir a ninguna sino oro con ella. Después de haber escuchado tanta cosa, empiezan a percibir un calor interior que antes no habían percibido, ¿sí? Y que es ese mover de Dios purificando el corazón, haciendo notar su presencia, ¿sí? Entonces, si está siendo atraída a esto, es Dios, hermanos, es Dios. Número 4. También habla la mujer que pasó y pasa por algún tipo de abandono, ¿sí? Quizá desde ese papá biológico que por muerte, ¿verdad? O por separación, divorcio, pleito y se fue, ¿verdad? Una separación voluntaria. Ese del amor romántico que no cumplió su promesa, fíjate cómo el Señor va proveyendo de cada área de vida y vamos a ir viendo en este curso hasta por áreas separadas para ir primero checando nuestro corazón, qué tanto ya resolvimos en el trono de la gracia, ¿no? Al esposo de la juventud, ¿verdad? Y si se pasó por alguna situación de infidelidad y, y que el deseo de la maternidad no cumplido. Yo siento un gran peso por aquellas que, y tengo muchas hijas espirituales, déjame te digo, que no han podido tener un hijo y he pedido a Dios, enséñame cómo orar por ellas. Yo no estoy nada más insistiendo, quiero un milagro, no, enséñame cómo orar por ellas, ¿no? Y entonces encontramos también la responsabilidad de los hijos, porque pues, no solamente es querer tenerlos, sino después tenerlos y después ser responsable de ellos en el aspecto primordial espiritual. Y ya sea que se esté ausente o que esté presente, ausente ese papá, pues entonces tenemos que aprender a tomar el lugar y el papel que nos toca para esa crianza, ¿no? Y entonces el Señor da la instrucción y dice, agranda, extiende, alarga, clava. ¿Sabes qué va a hacer estas acciones? Sacarte de tu pasividad y de la zona de confort, ¿sí? Sino que te está diciendo, prepárate porque vas a recibir bajo tu regazo a muchas hijas que necesitan una madre espiritual. Entonces, estas acciones son prácticas que tú y yo tenemos que realizar y quieren decir de una participación activa, no pasiva, ¿sí? Para poder salir de esa condición de abandono con ese sentir de poca o ninguna estima personal, para creer, para crecer, para obedecer. Y viene la promesa, te extenderás a tu derecha y a tu izquierda. ¿Sí? ¿Sabes de qué habla esto? Del ministerio, del alcance, de la proclamación, de hacer discípulos. ¿Sí? Esta es la base para este curso. Independiente que los traigas a tu iglesia o no, que conozcan al Señor. Esto es lo más importante, ¿sí? Y hemos heredado una costumbre de que vemos a alguien en necesidad, te invito el domingo a la iglesia. Y yo les digo que para muchos que nunca han ido a una iglesia cristiana es un shock muy fuerte, porque si iban a la otra, pues en la otra está todo muy tranquilo y acá empieza desde el ruido de la alabanza, el grito de júbilo, los aplausos y así como, ¿qué pasa? ¿No? Pero luego vamos a orar y nada más sabe rezar. Y vamos a leer la Biblia y no conoce la Biblia. Y luego empieza a hablar el predicador, verdades eternas, y empieza a creer que tú ya le fuiste con el chisme, porque todo lo que está contando le llega y se siente incómodo. Entonces, no es tan solo llevarlas a la iglesia, sino es ministrarlas en lo personal, ¿sí? Habla de ese ministerio, habla de ese servicio cercano, comprometido, que estés ahí al lado. Cuando el Señor habla de conquistar y poseer,
siempre va a ser en lo espiritual. Olvídate de la situación económica y material. Eso, si tú buscas el reino, ya sabemos que las añadiduras van a ser agregadas, ¿no? Pero aquí te estoy hablando de lo espiritual, ¿no? Porque es participar de su reino, porque es dar a conocer su nombre y porque mientras más gente alcancemos para que verdaderamente conozca a Dios, salga de la religiosidad, salga de esa religión heredada sin sentido o de esas ideas equivocadas del mundo. Entonces, tanto los hijos espirituales como los hijos biológicos tienen que ser enriquecidos con esta palabra del Señor, ¿no? Y es cuando los principios eternos están en tu vida, pero para compartirlos con los demás. Ahora, número 6, el Señor da mandatos divinos. Fíjate, no son sugerencias, son mandatos divinos. Y empieza diciendo, no tengas miedo. Quiere decir que va a tratar en serio con esta expresión muy humana, muy limitante y muy engañosa. Es todo sentir mentiroso que el enemigo del alma ha sembrado en tu corazón y mente desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Porque el miedo, de acuerdo a Juan el apóstol, dice que es un lazo castigador. ¿Sabes cuál es la factura? Acaba con el sistema nervioso, porque lo daña. Una persona y llega a decir, es que yo soy así, es que yo soy así nerviosa, es que yo soy así. Ya aceptó ese diagnóstico de temor y dice el Señor, no tengas miedo. Y no es que esté en contra de la naturaleza humana, sino está diciendo, porque yo estoy contigo. Entonces, si tenemos la certeza de que Él está, Él hace posible que ese miedo sea quebrantado y entonces empieza a demostrar su perfecto amor. Porque el temor paraliza, el temor no deja avanzar en el creer y en la fe. Y quizá para algunas de ustedes tiene que detenerse por más tiempo si han tenido mucho tiempo atadas al temor, los celos, la inseguridad, la timidez, la aprensión, la preocupación extrema, la angustia, la desesperación, la impaciencia. Todas son parientes del temor, mis amados. El temor de miedo, ¿sí? Y entonces quizá algunas de ustedes tienen que detenerse un poquito más y a dejar de estar pensando, así soy yo. No, no, así te hicieron. Y así permitiste que te hicieran, ¿sí? Entonces, podemos ver que también el Señor menciona actitudes comunes en la vida de la mujer que tienen que ser erradicadas. Por ejemplo, miedo al ridículo, al insulto, a la vergüenza. Estas son resultado también de la caída y forman parte del miedo. Y si se vive con esto, es muy difícil crecer en fe y en confianza en el Señor. Algo muy importante es perdonar a quienes lanzaron estas acciones para destruir. Yo te voy a decir algo que aprendí, ¿sí? En medio de este caminar. Muchas ocasiones las ofensas que nos han dicho, nos han lanzado, hablan más del sentir del ofensor que lo que realmente merecemos. Lo repito, las ofensas que nos han lanzado, que hemos recibido, esto desde niñas, en la escuela, en los diferentes medios, esos insultos, esas críticas, esos apodos, hablan más de la persona que de tu actitud, ¿sí? Y otra cosa que aprendí, tienes que tener mucho cuidado que las malas actitudes de otros, ¿sí? No creas que tú eres quien las provoca. La persona fea quiere ser fea y no significa que yo merezco este trato feo, ¿sí? Entonces, todos aquellos que han estado atadas de alguna manera de miedo al ridículo, del insulto, de la vergüenza, es el tiempo que conozcan al amado Salvador, quien nos hace libres mediante el perdón que nosotros le pedimos por malas decisiones o por participaciones equivocadas, ¿sí? Perdonar, el 70 veces 7 que enseña Jesús, esto es vital, ¿verdad? Otra promesa fiel es que dice que vamos a olvidar la vergüenza de la juventud y Dios no borra
mentes, no borra recuerdos, pero borra impactos. Y yo he conocido a mujeres que salieron embarazadas fuera del matrimonio y ya casadas les da vergüenza tener intimidad con el marido. Fíjate, no disfrutan la intimidad con el marido. ¿Por qué? Porque les siguen acarreando la vergüenza. He conocido a muchas que a lo mejor no tuvieron una intimidad plena, pero tocaron sus senos en la juventud, en el noviazgo. Y la cosa curiosa es que permitieron que acariciaran sus senos, que es lujuria, ¿eh? Es lascivia, nada de amor, en el noviazgo. Y entonces llegan al matrimonio y todavía les da pena que les toquen los senos. Cuando en el matrimonio, si lees tú Cantares, esto es privativo de la relación íntima conyugal aprobada por Dios, varón-mujer, ¿sí? Entonces, fíjate cómo la vergüenza atrapa hasta las edades ya de juventud más madura o de adultez, ¿verdad? Otra de las cosas es que el Señor nos dice que ante estas vivencias equivocadas en esta etapa de vida, Él va a restaurar. Y la idea de sanar, salvarnos, perdonarnos, restaurarnos, reconciliarnos, es para que toda esa riqueza que tú recibes espiritual, que a ti y a mí no nos cuesta nada, a Jesús le costó la cruz en el Calvario, ¿sí? Pero a ti y a mí nos cuesta creer, es la gracia, ¿no? Esta riqueza que recibimos, muchas la puedan conocer y de todas las edades. Va a haber un tema muy especial donde nos vamos a detener cómo ministrar a las niñas, cómo ministrar a las jovencitas, cómo ministrar a las jóvenes solteras, cómo ministrar a las casadas, a las que están divorciadas, a las que están viudas, a las que nunca se casaron, etc. Va a ser una dinámica hermosa más adelante. Entonces, podemos ver número 7 que el Creador cuando dice te tomará por esposa, ¿qué mayor privilegio se puede tener? Sí, esto también es un evento espiritual, en el que el Señor se compromete a hacerte fiel como nadie más en la vida. No es un evento civil, es una relación muy especial, ¿sí? Es cuando el salmista tiene la revelación en el Salmo 27:10 y dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo me hago cargo de ti. ¿Sí? El Señor se hará cargo. Y está hablando de que es una paternidad espiritual. Ahora, gracias a Dios por los esposos que están, por los padres que están, pero el Señor Dios Todopoderoso va mucho más allá de lo que ellos han hecho. Hace muchos años el Señor me permitió tener esta revelación y de veras yo creo que mi esposo lo ha de haber agradecido porque yo dejé de esperar demasiado de él. Yo así como que era mi mundo, como que él era mi todo, y yo llegué a decir tontamente, cosa que ya confesé y Dios me perdonó, que si él se moría, yo me moría con él. Y Dios me corrigió y me enseñó, ¿verdad? Que él es humano como yo, temporal y efímero, pero que no debo de tener ese tipo de dependencia, ¿no? Entonces yo esperaba demasiado de él y a veces él no correspondía. Y Dios me dijo, de Adolfo, espera lo que Él te pueda y quiera dar. Pero de mí, dice el Señor, espera todo lo que tú necesitas. Tú no tienes idea qué liberada fui de ese peso y de esa carga, de estar esperando que un simple ser humano me concediera todo lo que yo necesito. Es imposible, no lo hay. Y yo sé que hay esposos muy comprometidos, pero hay otros que no son tanto. Pero independiente de eso, el Señor dice, yo estoy contigo. Y es cuando dice, yo te tomaré por esposa, ¿verdad? Y entonces vemos que Dios nos enseña hasta mejorar, ¿verdad? Esta calidad de vida dependiendo de Él. Todo lo que tú necesitas, no todo lo que tú quieras, ¿eh? No, todo lo que tú necesitas, el Señor está dispuesto a dártelo para que al recibirlo con gratitud, entonces lo puedas dar a otros que también lo necesitan. Número 8, un título del Señor es todopoderoso. Significa
Muy claro, ¿verdad? Que todo lo puede, pero no significa que va a hacer todo lo que tú quieras. Son dos cosas bien diferentes, sino que Él tiene el poder suficiente para ayudarte en cualquier situación, por difícil o complicada que sea, ¿sí? Pero va a ser a su forma, con sus propósitos, con sus planes y el cumplimiento de su voluntad, ¿sí? Que te quede claro. Porque en ocasiones estamos orando y diciéndole al Señor, por ejemplo, una sanidad. No, yo sé que tú eres todopoderoso y la vas a sanar. Y muere la persona. Entonces, ¿qué pasó? ¿La podía sanar? Sí, pero ¿por qué se murió? Que terminó su tiempo de vida. Y esas son cosas que tenemos que entender del Todopoderoso. Otro título es Redentor. ¿Sabes qué significa Redentor? Significa el que ha comprado. Este término es muy antiguo. En la Biblia se usaba hasta para la compra de terrenos, ¿sí? De propiedades. Entonces, cuando quiere decir que eres el redentor, es que Él compró a precio de sangre tu vida y la mía, ¿sí? Un precio que nadie más podía pagar, absolutamente. Entonces, por eso es el redentor. Te ha comprado. Ahora, fíjate, te ha comprado en salvación. Ahora Él es tu dueño. Tú y yo no somos dueñas ni de este cuerpo que tenemos. Por eso Pablo el apóstol los inspira. Honren al Señor con su cuerpo. Y fíjate qué interesante, ahí en 1 Corintios 6 nos habla de esto. Cuando habla de honrar al Señor, el tema es que huyamos de la prostitución, de la fornicación y de la inmoralidad. ¿Ves? Entonces, cuando nosotras hemos sido compradas por la sangre de Jesucristo, este cuerpo pasa a ser templo del Espíritu y entonces tiene que honrarle viviendo una vida santa, escúchame, hasta dentro del matrimonio. Porque aún dentro del matrimonio y su intimidad no se vale de todo y por donde sea y como sea. Tiene órganos específicos para esa intimidad. Y Pedro, ahora apóstol, aporta y dice que el marido tenga a su esposa en santidad y honor y no en pasión de concupiscencia. Ahora, ¿qué es la concupiscencia? Los deseos de la carne. ¿Cuál es el tema que está tratando Pedro? Huyan de la inmoralidad. Sean santos. Fíjate. Entonces, aún como esposas, tenemos que recibir el caso que tiene ese esposo, un trato digno que te haga sentir linda, pura, hermosa, especial. Si te hace sentir sobajada, menospreciada, humillada, usada, la relación no está siendo aprobada por Dios. ¿Y por qué sucede esto? Porque la enorme cantidad de hombres no han alineado su vida sexual a lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros vamos a estar viendo estas áreas también. Si alguna de ustedes batalla en esta área, yo te invito a que leas ese pasaje de 1 Pedro 4, del 3 al 8. Repásalo, anótalo, por favor. Ahí Ivonne se los va a poner en la pantalla. 1 Pedro 4, del 3 al 8. Léelo con calma. Y el otro, ¿verdad? 1 Corintios 6, del 12 al 20. Son dos pasajes claves para esto. Y si alguna, con la anuencia de mi hermosa pastora Patricia, tiene la necesidad de un consejo personal, ahí está la pastora Patti, que yo sé que con gusto le atiende. Y como ella me conoce, también pueden contar conmigo. Pero esto es importante, mis hermosas, porque muchas ocasiones no podemos honrar al Señor con nuestro cuerpo por aquello que se hace aún dentro de la relación matrimonial. Y entre paréntesis también, si con quien estás, si que dices que es tu marido, no estás casada legalmente, civilmente, ve haciendo planes para la boda, ¿sí? Porque a Dios no le agrada esa situación. No puede haber esa bendición especial que Él tiene para ti. Número 9, el Señor hace remembranza de esa joven abandonada y afligida de cualquier forma, porque la aflicción y el abandono, como les he mencionado, viene de diversas maneras, ¿no? Y Él vuelve a llamar. ¿Por qué vuelve a llamar? ¿Por qué hace insistencia sobre este asunto?
porque ya lo había hecho, no una ni dos, sino muchas veces, pero hubo oídos sordos a su voz. Hermosa, toma un tiempo para reflexionar, ese tiempo especial en el que Dios te llamaba en tu interior y no hiciste caso. Por favor, inclina tu rostro un momentito con una actitud de oración y toma este tiempo para reflexionar, porque a veces decimos a la ligera, ay, Dios me alcanzó a los 30 y tantos, a los 20 y tantos, a los 50 y tantos. No, 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 es que Él te andaba buscando desde el vientre de tu madre, pero no hiciste caso. Y de allí, esa decisión importante, con esa advertencia oportuna, fue pasada por alto. ¿Sí? Y entonces, en lugar de recibir una instrucción, fuiste sorda a su voz y no prestaste atención debida y ahora estás viviendo las consecuencias de las malas decisiones. Dile al Señor, perdóname, Señor, perdóname, porque tantas promesas y fui abandonada y pasé por aflicción y quizás sigo pasando ese abandono y esa aflicción. Por eso vengo al trono de tu gracia y con arrepentimiento sincero te digo, perdóname porque sé que eras tú hablándome a mi corazón, advirtiéndome de esa decisión, de esa relación y no hice caso. Y Señor, estoy viviendo las consecuencias de la rebelión, de la desobediencia, de la incredulidad, del orgullo. Y hasta la fecha sigo teniendo esos sentimientos de abandono. Y la aflicción me visita muy frecuentemente en ocasiones, sin una razón aparente. Simplemente me levanto con el alma afligida y me siento tan abandonada que luego no tengo ni deseos de arreglarme, de ver por mí, de cuidarme, y ya no quiero estar así. Yo te pido tu intervención a mi vida, a mi corazón, porque en realidad yo quiero ser un instrumento en tus manos, quiero tener esas hijas espirituales, quiero extender mi casa, habitación para otros hijos huérfanos espirituales, pero yo necesito tu trato sanador. Y ya no más sentirme que si fui engañada es porque yo lo merecía, sino realmente esa persona tomó la decisión de ser un engañador y tú lo tratarás aparte. Pero no era cuestión mía. Pero también te puedo decir ahora, mi Señor, que si el fundamento de mi matrimonio, de mi relación fue la fornicación y nunca la confesé, perdóname haber tenido relaciones íntimas estando soltera. Perdona, porque eso sin duda dejó la puerta abierta al adulterio. O a esos sentimientos de abandono, de rechazo, de engaño. Yo te ruego que trates con mi corazón. Yo te necesito. Sáname. Sáname, libérame de esa vergüenza de la juventud. Libérame de esos sentimientos engañosos, de ese desamor hasta por mí misma, donde en ocasiones soy mi principal juez y bastante dura, mi principal crítica, la que más se burla de sí misma y se menosprecia en lugar de aprender a amarse como a su prójimo, en palabras de Jesús, mi Señor. Señor, gracias. Gracias porque has tocado eso de mi corazón. Te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Hermosa, sí, ese no fue exactamente tu caso. Gracias por tu compasión, porque sí había otras que era su caso. Y esto es parte del llamado al ministerio de Mujer Amor. Una pregunta. ¿Dios abandona? Sí, sí lo dice, pero es por un instante. Dice el salmista que su enojo dura un momento, pero su misericordia toda la vida. Otra pregunta. ¿Dios se enoja? Sí. Sí, tiene todo el derecho porque Él es santo.
santo, santo. Entonces Él no soporta el pecado de desobediencia, de rebelión, de orgullo, de incredulidad, tan comunes que se dieron en nuestra juventud y aún hasta esta etapa de nuestra vida. ¿Dios se oculta? Es otra pregunta. Sí. Él lo decide así cuando ve que no hay intención alguna de buscarle, pero no permanece así por mucho tiempo, pues sabe en sobremanera que lo necesitamos tanto, tanto. Y cuando mira ese corazón dispuesto, él no puede resistir un corazón contrito y humillado. Él no puede hacerse indiferente ante un corazón destrozado porque reconoce su condición. Y cuando ve que ahí estás dispuesta a hacer su voluntad, entonces Él añade promesas y te dice, con amor eterno te tuve compasión, dice el verso 8. Aleluya. ¿Sí? Es ese amor divino demostrado por medio de su compasión, que es una acción espiritual que expresa comprensión profunda al ser porque conoce su condición. Eso significa compasión. Comprensión profunda al ser porque conoce su condición, su sufrimiento y su dolor. ¿Sí? Y que Él quiere sanar y dar consuelo a cada corazón. Estas expresiones son las que toda mujer necesita y busca. A veces la busca en otras relaciones, ¿no? Muchas veces en el ser humano no pudiendo encontrar. Yo veo mucho este síndrome. Niñas que crecen sin papá presente comprometido o sin papá, van a estar bien temprano buscando el noviecito. Los 12, los 13, los 14. Y cuando empieza a disfrutar las caricias y los besos de ese otro jovencito, va a pensar que ahora sí es amada. Pero lo que pasó es que despertó el placer, pero no es el amor. Y aparte un joven que le lleve un año o dos, pues no puede ser su papá. Y tampoco tiene la envergadura como para otorgarle un cuidado paterno. Y allí hay mucho, mucho en común, fíjate. Entonces, el Señor es el que va a satisfacer esos sentimientos de abandono, de rechazo, de soledad, de necesidad. Y la vamos a encontrar en Él porque es divino todo esto, solamente se encuentra en Él. Ahora, termina esta sección diciendo que Él hace un pacto de paz, ¿sí? Que es esa paz que a todas nos hace mucha falta en medio de toda situación y todas circunstancias. Como podemos ver, hay mucha palabra de Dios para responder a toda necesidad y cada una de ellas. Esto es solo el inicio de un gran descubrimiento espiritual que nos llevará mucho más allá de lo que hemos vivido si se lo permitimos a Dios. Isaías 54:17 dice, pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven, a las siervas, la victoria. El Señor es quien lo afirma. Fíjate, este poderoso capítulo termina con una gran promesa. No hay arma que pueda destruirte, dice el Señor. Y se recibirá poder para dejar callado al que te acuse, pero es una herencia solo para siervos. Por eso la invitación, mis amadas, es a ser siervas del Señor y a poder contar con su respaldo y su presencia en esta labor que el Señor nos está concediendo recibir. Sí. En esta preciosa palabra también nos habla de que Él enseñará a tus hijos. Y déjame te digo que es una promesa fiel. ¿Te ha pasado que de momento les explicas, les dices, les enseñas y no te hacen caso? ¿Sí? Más en las cosas espirituales. Hay un tiempo en la adolescencia de rebelión, de incredulidad. Pero si tú sembraste en sus corazones la palabra, créelo, que esa palabra sembrada en su mente y corazón va a dar fruto.
porque el Señor va a ser su maestro para recordárselas y para aclararse. Y esto nos debe de dejar tranquilas de que aun cuando los hijos lleguen a la edad adulta, tomen sus decisiones, se vayan de nuestra casa, el Señor va a seguir enseñándoles cómo proceder, porque es una promesa que te hizo a ti cuando tú decidiste creer su llamado. Ahora mi pregunta es, ¿estás dispuesta a ser esa sierva, a ser esa madre espiritual, a tener más hijos, a arropar más hijos, a orar por esos hijos necesitados, esos huérfanos espirituales? ¿Sí? ¿Estás dispuesta en el nombre poderoso de Jesús a deshacerte de todo egoísmo, de toda envidia, de toda rivalidad, de toda comparación? ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta? Porque esto es una es base para que Dios pueda usar tu vida de una manera muy preciosa y muy especial. Entonces, yo te invito para que ahí donde estés, inclines tu rostro y ores conmigo. Y le digas al Señor con todo tu corazón, respuesta a esta palabra, a este desafío de fe que Él te ha dado. ¿Sí? Ahí empieza tú a orar, empieza tú a decirle al Señor, ¿qué hay en tu corazón? Inclina tu rostro. Si gustas por un momento, apaga tu cámara, no hay ningún problema. Y dile al Señor con todo tu corazón. Si la quieres dejar encendida de igual manera, no hay ningún problema. Y dile ahí desde lo más profundo de tu corazón, yo quiero recibir de ti, amado Dios, para ser esa mujer que tú puedas usar con poder para bendecir a muchas, muchas, muchas mujeres, muchas que me rodean, que he conocido o sabido de su situación, de su condición, y a veces me he sentido impotente para poder decir algo. Pero aquí estoy delante de ti. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que confirmes en mi ser este llamado, sabiendo que donde tú llamas, también tú provees, también tú sustentas. Sigues enseñando, sigues corrigiendo, sigues advirtiendo. Aquí estoy delante de ti para decirte desde lo más profundo de mi corazón que te necesito. Y ya quiero tener ese cambio de actitud hacia otras mujeres. Por eso en esta hora, Señor, si he participado en ser egoísta, en ser envidiosa, codiciosa, en estar rivalizando, comparándome con otras, criticando, burlándome, ya no quiero ser así. Enséñame, Señor. Yo cambio todo eso por tu compasión, por tu comprensión, por tu bondad, por tu paciencia. Eso que has hecho llegar a mi nuevo corazón. Ya no quiero estar batallando con esas actitudes pecaminosas y carnales, Dios. Si realmente quiero ser una madre espiritual, yo necesito aprender a ser ejemplo. Si he sido bendecida, yo necesito bendecir a otras. Señor, si he sido comprendida, consolada y amada por ti, ¿por qué negarle a otras que tengan esta experiencia? Hoy renuncio a ser el centro de mi vida, la que manda, la que ordena, la perfeccionista, la que tiene todo bajo control. No, Señor, hoy cedo mi vida, mi ser, mi corazón ante tu presencia. Te ruego en el nombre de Jesús que me permitas ver más allá de los defectos de otros. Permíteme ver su deseo. Y permíteme ante la falta de sabiduría adquirirla, así como el discernimiento para poder llevar esas palabras a quien lo necesite. Porque yo las he recibido y las voy a seguir recibiendo. En medio del dolor, de la enfermedad, de la prueba que estoy pasando, de la tragedia que he vivido, de todo tipo de abuso, de separación. Señor, yo sé que tú has estado trabajando en mí, pero quiero pedirte que me uses para poder ser bendición a otras también. Usa mi vida día con día. No esperar tiempo de reunión o de retiro o de salida. No,
sino día con día. Yo sé que tú me has hablado con este pasaje hermoso y me estás llamando a que sea madre de muchas y muchas mujeres. Esa madre espiritual que bendice, que da instrucción, que escucha, que aconseja sabiamente, que ora, que intercede, que sobrelleva las cargas de las otras, que las hace personales, pero para orar, para interceder, para clamar. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por comprenderme como lo haces al describir varias de mis condiciones en este pasaje y tu respuesta oportuna de tu amor, tu presencia, tu provisión, tu consuelo, tu paz. Gracias, Padre, por este tiempo de enseñanza y gracias porque tú has provisto para que yo lo pueda hacer. Te doy gracias y alabo tu nombre porque en Jesucristo soy una nueva criatura y tengo la oportunidad de las cosas nuevas. Gracias por hablarme como lo has hecho y desafiarme para aprender obediencia y fidelidad a tu llamado. Te bendigo con todo mi corazón y te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, amado Salvador. Amén y amén. Amén. Hermosas, bueno, pues espero que hayas recibido bendición en este tiempo. Como estamos solo entre mujeres, se vale llorar. La próxima tráete tu rollo de papel o tu cajita de Kleenex. Y en un momento que se requiera, bueno, pues hasta echamos mano de la cortina o de la servilleta, ¿verdad? Lo importante es que en cada tema podamos recibir también para luego poder dar. De manera muy particular, Patricia, gracias por la visión que Dios puso en tu corazón y por respaldar esto. Espero que hayas recibido bendición y también a cada una de ustedes. En un momentito les cedo lugar a Ivonne para que ella pase lista y les va a dar unas instrucciones. El Señor les bendice. Sí, Ivoncita, ¿estás por allí? No la veo en pantalla. Bueno, no sé si tuvo algo que atender y bueno, Sí, ahí estás. sí, Okay, disculpen, es que sonó la alarma y los vecinos empezaron a tocar. Ajá, acá en México, platícales poquito lo de la alarma. Ah, sí, es que hubo simulacro a las 12, pero parece que ahorita sí fue temblor. Entonces, como estoy en departamentos, pues obviamente los vecinos pues se preocupan y empezaron a tocar que saliéramos. Y sí tembló, dice la hermana, ajá, sí tembló el vecino. Y pues se me hace grosero decirles, ustedes sálganse, entonces salí para ver qué había pasado. Bueno, vamos a estar al pendiente ahí de la noticia, a ver qué nos dice. La bendición que tenemos, aquí nos dice Marilu que en Polanco se sintió, ahí está su hija y se reportó. Estamos en el Estado de México y no llega tan fuerte acá, ¿no? Acá yo no lo sentí. Entonces, de alguna manera, soy bendecida porque no lo siento siempre, pero en el DF sí se siente. Qué curioso, ¿no? Están celebrando aniversario del 19 de septiembre. Dice Marilu que fue muy leve. Su hija le está reportando de Polanco, que es una colonia del DF, y le está diciendo que sí hubo, pero fue muy leve. Pero fíjense que ya ha habido esos simulacros y sucede. Entonces, que el Señor nos ayude. Y ahora sí, Ivonne, te dejo el lugar para que vayas pasando lista y dando las últimas informaciones. Sí, claro que sí. Una disculpa, en verdad, es que ahora sí que fue algo externo. Pues voy a pasar lista y agradecería por favor solo a las hermanitas que tienen, por ejemplo, los nombres de sus teléfonos,
si me ayudan con un chat para que me digan cuál es realmente su nombre y pasar lista. En este momento pueden igual anotar en el chat si tuvieron alguna duda, si les gustaría compartir algo. Con mucho gusto, pues para que sea más rápido y dinámico, yo lo puedo leer con gusto, ya la pastora responde. Y si no, como bien ella lo dijo, de manera personal con la pastora de Salmo 100 o bien la pastora Araceli. Vamos a empezar, bueno, iPhone Abigail, pues es Abigail, ¿verdad? Si pueden poner una manita o por la pantalla alzar su manita de presente. Ajá. Elizabeth Velázquez. Galaxy A12. iPhone, igual si me ayuda con su nombrecito. María de Jesús Ravelo. Mariluz Salazar. Oppo A54, igual si me ayuda con su nombrecito. Sandra Murillo y Wendy Velázquez. Gracias por las que levantaron su manita. Galaxy A12. Ese será el mío. No. Ajá, gracias. iPhone ya levantó su manita. Y Sandra Murillo también, muchas gracias. Y solamente me faltan los que no tengo el nombrecito. Elizabeth Velázquez también, gracias. Marilu. Oppo A54 también, gracias. Y solamente para saber sus nombres. Abigail, gracias. Y pues creo que, creo que son todas. Dice iPhone Abigail. Hola, ma pastora. Es la pastora Patricia Santillán, iPhone de Abigail. Gracias por la aclaración. ¿Quién más tenemos? Abigail Gallegos. Hola Abigail, entonces tú eras Oppo A54. De acuerdo, entonces para pasar lista. Abigail Gallegos. Y pues creo que están todas. Pastora Pati, ¿gusta decir algún comentario? No, pues solamente